Ya, voy a empezar como siempre con la retroalimentación y si hay algo que quisiera explicarles. Ya, entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que veo que más se equivocaron y que sí sería bueno que les expliquen, porque sí es algo muy interesante, es cuando hablamos de la inversa de la cuadrática. Bueno, aquí está. Ah, ya, esto sí está bien. Entonces, ya mejor les digo. Ya. Entonces, cuando hablamos de la inversa de la cuadrática, primero vemos que si tenemos, le voy a graficar aquí la cuadrática. O sea, f de x, sabemos que esto es la función cuadrática. Entonces, recordamos la gráfica de función cuadrática, sabemos que es algo así. Entonces, una parábola. A ver, vamos a ver. Ahí quedó. Ya. Entonces, cuando queremos sacar la inversa de una función cuadrática, primero, ¿podemos o no podemos a esa función tal y como está? A ver si alguien me quisiera contestar. Sí, sí se puede. No, no se puede. Tal y como está así, no se puede. ¿Por qué? Porque necesita el eje X para poder hacer la parábola. No, porque es el eje X. No se puede porque la función así tal y como está no es inyectiva. ¿Se acuerdan que cuando tenemos la recta horizontal intersectando dos puntos, si pasa eso, no es inyectiva. Entonces, así como está, no se puede sacar inversa de esa función. De esa función cuadrática no se puede. Entonces no se puede. ¿Qué es lo que se hace? Se corta el dominio para que la función sea biyectiva, para que la función sí sea inyectiva y por ende biyectiva y ahí se pueda sacar la inversa. Bueno, se corta el dominio y el rango para que la función sea biyectiva y así poder sacar la inversa. Entonces vemos que necesitamos, lo que le hacemos a esta parábola es partirla por la mitad. Entonces decimos que, bueno, yo no quiero trabajar con esto. Vean que aquí estoy hablando del dominio de f igual a todos los reales, es decir, puede ser cualquier valor de x. Y el rango, naturalmente, como ya vimos de una función cuadrática, es igual a del 0 hasta el más infinito. O sea, de aquí para arriba. Ya. Entonces, lo que haré es lo siguiente. Cortaré el dominio para que esto sí sea para que sí sea inyectiva. Entonces, por lo que haré es, diré, esto no se puede. Entonces, sí se puede cuando yo digo f de x es igual a x cuadrado, pero x es mayor o igual a 0. El dominio de, bueno, x mayor o igual que 0, o dicho de otra manera, dominio de f es igual de 0 hasta el infinito. Entonces ahora ya no tengo esta gráfica. Yo lo que tengo es esto de aquí, desde aquí para acá. Ya lo que está aquí que era con x menor que 0, ya no lo tomo en cuenta y me queda esto de aquí. Ahora, esta función ya es inyectiva porque si dibujo cualquier línea horizontal, va a cortar solo en un punto. Y si yo digo que el conjunto de llegada es igual al rango, entonces va a ser sobreyectiva y por lo tanto esto de aquí sí va a ser biyectivo y yo puedo sacarle la función inversa. ¿Ya? Entonces, ahora, si se dan cuenta, yo puedo hacer lo mismo. Déjenme ver de que lo hago un poquito más pequeño. Ya, esto de aquí, voy a borrarlo para poner los dos casos que pueden haber. O sea, puedo también, así mismo como dije que quería trabajar solo con los x mayores que 0, yo puedo decir, bueno, de hecho voy a trabajar, también puedo decir, bueno, este es el caso que les dije. También puedo decir, ¿saben qué?
Da lo mismo si yo digo que quiero trabajar con la función cuyo el dominio va a ser los negativos, o sea, la parte izquierda. Entonces, ambos son x al cuadrado. Ambos son f de x al cuadrado. Pero en este caso el dominio de f, es decir, los valores que puede tomar x, son desde el 0 hasta el más infinito. Y el rango, el dominio acá, en cambio, es el de menos infinito hasta 0. Entonces tengo esas dos funciones. Ahora sí son biyectivas, porque son inyectivas y a la vez también son sobreyectivas, porque yo digo que el rango es el conjunto de llegada. Entonces puedo sacarle función inversa. Ahora, en ambos casos también la función, ya sabemos, ya vamos a ver cómo sacar función inversa, que es básicamente cambiar las variables de x, y y x. Por ejemplo, aquí, y, y se dan cuenta va a quedar lo mismo. O sea, básicamente lo que se hace es cambiar de variables. Entonces aquí yo cambio variables, va a ser x es igual a y cuadrado, y despejo la y es igual a raíz de x. Si se dan cuenta, en ambos casos es lo mismo. Entonces, déjenme cambiar la variable acá abajo, porque es la misma regla de correspondencia. Lo que cambia es el dominio. Entonces la pregunta del millón es, no son iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque según parece el rango, el, entonces, como les digo, lo que pasa es que ya. Entonces, pareciera que fueran la misma, pero no es la misma. Entonces, ¿qué debo hacer yo aquí? Em, ya, aquí les voy a decir, si están hablando del brazo derecho, entonces, si yo quiero sacar f de menos 1 de x, va a ser la raíz positiva. La raíz positiva. Pero si estamos hablando del brazo izquierdo, o sea, de la parte izquierda, entonces la inversa va a ser la parte negativa. ¿Ya? Entonces esa es la gran diferencia en la que yo tengo que tomar en cuenta cuál es el dominio de la función cuadrática, que estoy sacando la inversa. Si es la de la parte derecha, entonces tiene que ser la raíz positiva. Entonces la inversa sería esta parte que está aquí, de aquí para acá. En cambio, si estoy trabajando de la parte izquierda, la inversa sería la raíz negativa, que es la parte que está acá. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre ambas funciones y sus inversas. Esta función cuadrática tiene inversa raíz de x, que está aquí. Pero esta función cuadrática, cuando el dominio es de los enteros x negativos, tiene función inversa menos raíz de x. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta eso. Si estoy tratando de sacar la inversa de la parte positiva de la función cuadrática, la raíz tiene que ser positiva. Pero si estoy sacando el dominio de la parte izquierda de la parábola, es decir, de la parte negativa, entonces la raíz tiene que ser negativa. Eso siempre se va a cumplir cuando saquemos inversas de cuadráticas en cualquier punto, en cualquier lado. Como les dije, para sacar inversa de una función cuadrática, de ley debo hacer esto, porque haciendo esto yo convierto mi función en una función inyectiva. Si no, no sería inyectiva y por lo tanto no tendría inversa. Ya, entonces eso es algo que les quería explicar, ya que veo un ejercicio así y muchos se equivocaron. Entonces, ya, así se saca la función inversa de una función cuadrática. Ya, entonces, ya, y algo más que les quería hablar, lo último, antes de empezar la clase, les quería mencionar, es otra pregunta que dice, déjenme encontrarla. Mm,
No la encontré. Ya, aquí está. Entonces, algo que también les quería comentar es el siguiente ejercicio que dice si, vamos a ver, si f de x, no. F de x es igual a p de x sobre q de x es una función racional, entonces todos los valores de c para los cuales, entonces, todos los valores de c para los cuales f de, que a lo q de c es igual a 0, están relacionados con asíntotas verticales, están relacionados a asíntotas verticales. X igual C. Entonces te dice que si tienes esa función esa función racional y tienes los valores, para todos los valores de C, los cuales Q de C es igual a 0, están relacionados con asíntotas verticales, de la forma X igual C. Entonces, esto es casi correcto, por lo tanto es falso, ya que hay una restricción más que debería ser tomado en cuenta. Este f de P de X, Q de X debe ser irreducible. Ya que si no fuera irreducible, no necesariamente son asíntotas verticales. ¿A qué me refiero? Con irreducible me refiero a que no tengan factores comunes. Por ejemplo, si yo tuviera, digamos que f de x, ya, entonces, ha sido algo sencillo. Esta función que está aquí. Tú dirías, bueno, debido a que aquí hay un x menos 3, entonces si yo tengo x, q de x igual 3, q de x igual 3, no, claro, q de 3 es claramente igual a 0, o sea, del dominador. Entonces tú dirías que x igual a 3 es una asíntota vertical. Pues eso está mal, es falso. Porque para esta gráfica, tú lo que vas a tener, de hecho, si te das cuenta, se puede simplificar. Entonces tú lo que vas a tener es realmente una gráfica lineal, porque esto se puede simplificar para todos los valores excepto q igual 3. Entonces digamos que esto va a ser, de hecho, f de x, como se puede simplificar, va a ser igual a 1 para todo x que no sea 3. En 3 no se puede simplificar, pero para el resto sí. Entonces la gráfica te va a quedar, en realidad, una línea horizontal, aquí en igual 1, te va a quedar una línea horizontal, pero para x igual 3, hay lo que se llama un hueco. Es decir, no está definido la función, pero tampoco es una asíntota, sino simplemente es una parte que no tiene definición, que no está definida. Entonces, ese es x, f de x. Entonces esa sería la gráfica de f de x. Si hay factores que se pueden reducir arriba y abajo, entonces no vas a tener asíntotas, sino lo que vas a tener son huecos en la gráfica, después de simplificar. Entonces, para que sea asíntotas verticales, debe ser irreducible, es decir, no deben haber factores comunes. Entonces, eso era falso debido a eso. ¿Por qué? Existe el caso en que sean huecos en la gráfica. Ya.
Entonces eso sería todo lo de retroalimentación. Vamos a empezar la clase de hoy. Entonces déjenme compartir de nuevo la diapositiva. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden preguntar. No se queden con sus dudas. Pregunten, por favor. Yo más que todo soy alguien para contestar sus dudas más que para darles clases. Entonces voy a compartir las diapositivas de hoy. Ya. Entonces vamos a ver hoy día funciones. Seguimos viendo funciones, pero esta vez empezamos con funciones biyectivas. Entonces, déjenme poner para comentar. Ya. Entonces, vamos a ver funciones inversas de función biyectiva. Como ya vimos en el capítulo 2, para que una función sea inversible, es decir, exista su función inversa, tiene que ser de ley biyectiva. O sea, sí, solo sí es biyectiva. Por eso les expresé el ejemplo de la parábola. La parábola como tal no es inyectiva. No es inyectiva. Si yo trazo una recta horizontal corta en dos sitios, por lo tanto no va a tener función inversa. Sí tendría relación inversa. Acuérdense que relación era otra cosa. Básicamente, si yo saco la raíz, sí puedo tener esto de aquí, que se podría decir que es su inversa, pero esto no es función. Esto no es función por el criterio de la recta horizontal. Entonces, esto no tiene función inversa. Para que tenga función inversa, tiene que ser biyectiva. Entonces, la forma que vamos a usar, una forma de obtener f de menos 1 es la que hice con la parábola, que es cambiar f de x por x y en vez de x, y. Entonces, las cambios, las variables y despejo y. Despejo y. Entonces, la regla de correspondencia sería la ecuación obtenida. Y se cumple lo mismo que se cumplía con las funciones inversas del capítulo 2, que el dominio de f es igual al rango de f de menos 1, o sea, se cambian los dominios y los rangos, ya que básicamente la función inversa lo que te cambia es cambiar los conjuntos, de partida con el de llegada. Entonces, por eso también se cambia el dominio con el rango y el rango con el dominio. Gráficamente, f y f menos 1 son simétricas con respecto a la función identidad. Es decir, tú puedes rotar la una hacia la otra, rotándolas con respecto a la gráfica de la función identidad f de x. Son similares con respecto a esa gráfica, a esa línea. ¿Ya? Entonces también tenemos que la monotonía de f se mantiene con respecto a su función inversa. Con monotonía, recuerden que estamos hablando si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. O sea, es monótona cuando se mantiene que es estrictamente creciente o cuando se mantiene que es estrictamente decreciente. Tenemos que una propiedad muy importante, como ya vimos también en conjuntos, es que si yo compongo, si hago la composición entre la función f-1 y su función normal, es decir, entre la inversa y su normal, me va a constituir una identidad en x, es decir, en el conjunto de partida de f de x. Me va a constituir la función identidad. Mientras si yo compongo entre la inversa y la función, me va a constituir una función identidad, pero esta vez en el conjunto y. O sea, va a ser en el primer caso va a ser una identidad de x en x, donde cada elemento está relacionado consigo mismo. Esa es la función identidad. Mientras en la otra va a ser de y en y. Esto debido a que aquí primero es la función x la que se aplica, la f de x, y acá es la función f-1 la primera que se aplica. Y con eso podemos hacer, con esta característica, podemos obtener otro proceso para sacar la inversa, en la que realizamos la composición entre la función y su inversa, y esa nos va a quedar la identidad, por definición. Entonces, si realizamos la composición de una función y su inversa, tiene que quedarte la identidad y así puedes obtener la función inversa. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ya sabemos que las líneas, aquí tengo, sea esta función, que es la función lineal. Recordemos que la función lineal, como les dije, siempre es inyectiva.
y también sobreyectiva, bueno, dependiendo del dominio del rango, pero normalmente siempre lo es. Por lo tanto, como es inyectiva y sobreyectiva, va a ser biyectiva. Entonces las funciones lineales normalmente son biyectivas, ¿sí? Tenemos que, entonces aquí vamos a aplicar, vamos a tratar de sacar su función inversa haciendo lo que les dije en la anterior, la composición de funciones entre f y f a la menos 1, o sea, entre la inversa y la función, y eso tiene que ser la función identidad. Ya saben que f de x, por si no se acuerdan, f de x es igual a x, es la función identidad. Identidad. Por lo tanto, si yo hago la composición entre f con su inversa, me tiene que quedar la función identidad. Entonces aquí esto básicamente, acuérdense que la composición quiere decir que a f le estás evaluando f de menos 1. Entonces esta es f. Y lo que evalúes en x, tienes que ponerlo en x también, pues. O sea, eso es básicamente evaluar. Si tú quieres sacar por si acaso f de 1, entonces lo que tienes que hacer es 1, lo evalúas en la variable, más 6, y eso te queda 4. Si quieres sacar f de 2, de nuevo, ese 2 lo evalúas en x, entonces es menos 2 por 2, más 6, esto es 2. Entonces, asimismo, si yo quiero sacar f de menos 1 de x, yo lo que hago es en x evaluar f de, la inversa de f, mejor dicho. Entonces, yo lo que hago es evaluar en vez de x, por lo tanto, va a ser menos 2, y en vez de x yo pongo la inversa. Entonces va a ser f de menos 1 de x más 2. Y esto, como ya les dije, la composición de funciones entre una función y su inversa es igual a x. Entonces ahí ya tienes esto de aquí, básicamente. Ah, no es más 6. ¿Ya? Que es lo que está aquí. Despejas la f menos 1, entonces por el 6 pasa a restar. Te va a quedar x menos 6 es igual a 2 a menos 2 f de menos 1 de x. Y este menos 2 pasa a dividir. Te va a quedar x menos 6 menos 2 f a la menos 1 de x. Y así ya puedes obtener la inversa. Entonces así puedes obtener la inversa de esa función. La roja es la original. Esta rojita es la función original f de x. Ya saben cómo graficar dos puntos cualesquiera y de ahí trazas la línea recta. En este caso escogí los puntos de intersección con los ejes. Sabemos que se intersecta para recordar, se intersecta en el punto 0,6. V es 6, entonces se intersecta en el punto 0,6. Y en el eje X, en cambio, tengo que igualar esto a 0. Y ahí tengo el punto de intersección. Dibujo la línea. Entonces esta es f de x. Esta es la inversa, que como vimos es de esta manera o de esta manera, es lo mismo, que es la verde. F a la menos 1 de x. Entonces la verde es la inversa. De nuevo también la grafiqué usando puntos de intersección con los ejes X y Y. Entonces ahí están graficadas ambas. Pueden ver que efectivamente es simétrica con respecto a la función identidad. Es decir, básicamente yo la puedo rotar con relación a la función identidad y me va a quedar la otra respuesta. Entonces es como que lo roto. ¿Sí? Este punto pasa acá y este punto pasa acá. O sea, toda la línea se rota con respecto a ese eje. Y ahí obtengo la función inversa. Como les dije, también podía haber hecho el otro método. El otro método es igual, es y igual a menos 2x más 6. Entonces aquí lo que se hace es cambiar y con x. Entonces tú dices que ahora es x es igual a 2 menos 2y más 6. Despejas y. X menos 6 es igual a menos 2y. Y te queda lo mismo. Entonces este menos 2 pasa a dividir. X menos 6 sobre menos 2. Y ahí estaría tu función inversa. F menos 1 de x es igual a x menos 2 más sobre x menos 6 sobre menos 2. Entonces, esta es su función inversa. Son dos métodos que puedes usar.
El de hacer la composición con su inversa y te queda X, o cambiar las variables Y con X y despejar Y. Y ya, lo último que falta es ver los dominios y los rangos. En este caso, el dominio. Y acuérdense que cuando sacas la inversa, debes cambiar el dominio de uno hacia el rango del otro, y el rango del inicial también lo tienes que pasar al dominio. En ambos casos, el dominio y el rango son todos los reales, por lo tanto, el dominio y el rango de la función inversa también van a ser todos los reales. Así que no hay problema en ese sentido. Pero ¿qué pasa si ahora queremos sacar la función inversa de una función por partes? Entonces tenemos esa función por partes. Aquí es un poquito más complejo, porque como les dije, tienes que sacar el dominio y el rango de cada una de sus partes para después invertirlas. Entonces la mejor manera es básicamente graficando, creo yo, para sacar el rango, que es básicamente esta que está aquí. Entonces, algo que les quiero decir es que cuál es el dominio, que a lo cual es la normal. La normal es la verde, por si acaso. Esta de aquí es la normal, f de x, y la inversa es la roja. Entonces, aquí es lo mismo, como les dije. Tienen que, por ejemplo, en este caso, sacar el dominio y el rango porque van a invertir el dominio con el rango. En este caso, la función que está aquí, x al cuadrado menos 1, es una parábola subida 1 casilla a la unidad. Entonces, por ejemplo, la primera parte es una parábola a la que le subo una unidad por el más 1. Entonces la subo un hito. Pero solo de x mayor o igual que 0. Entonces sería esto de aquí nomás. Aquí yo puedo ver el dominio. El dominio son los valores que puede tomar en x, que sería básicamente x mayor o igual que 0. Y el rango son los valores que puede tomar en y, que sería básicamente de 1 del vértice, básicamente, hasta el infinito. Entonces ahí yo puedo ver que esta función, esto sí es función biyectiva, porque como les dije, no tiene intersección, es inyectiva porque no tiene intersección dos veces con una recta horizontal. Y el rango sería igual al conjunto y llegada. Entonces yo tengo esta de aquí. Tengo que tomar muy importante eso de ahí, de dónde a dónde va, porque voy a cambiar el dominio al rango y el rango al dominio. Entonces, lo mejor según yo es gráficamente, porque gráficamente te da una gran idea de cómo está el dominio de x mayor que 0, mayor o igual que 0, y el rango es mayor o igual que 1. Ahora, como les dije, cuando tenemos funciones cuadráticas, yo tengo que ver cuál brazo de la función cuadrática estoy trabajando, porque si fuera el positivo, entonces sería cuando saque raíz, va a ser la raíz positiva. Si fuera el brazo negativo, sería la raíz negativa. Entonces lo que hago es, una vez que ya definí dominio y rango, este es el dominio, este es el rango, entonces yo hago lo de cambiar las variables. O sea, tengo x igual y cuadrado, cambié la variable x con y, despejo y. Y y, como les dije, puede ser más menos raíz de x menos 1. Entonces yo ahí defino, yo veo que estoy viendo el brazo positivo. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con la parte positiva de x. La raíz positiva, mejor dicho. Entonces, el f de menos 1 va a ser la raíz de x menos 1, pero ahora el dominio, el rango de la función f, que era y mayor o igual que 1, pasa a ser el dominio. Y obviamente el rango de esta función inversa va a ser el dominio de la función normal. Es decir, esta función va de x mayor o igual que 1 a y mayor o igual que 0. Se invierte en los dominios con el rango. Entonces tengo que tomar en consideración eso si es por partes, de dónde a dónde van. Entonces, por ejemplo, esta parte que está aquí es la roja que está aquí dibujada. Se dan cuenta que efectivamente va desde x mayor o igual que 1. Y en y, en cambio, ahora sí es desde 0 hasta el infinito. Desde 0 hasta el infinito. O sea, eso se va hasta el infinito. Toma valores de y desde 0 hasta el infinito. ¿Ya? Lo mismo tengo que hacer con la función que está aquí, que es una lineal. Esta función lineal, veo que está definida, la puedo graficar. Ya saben que para graficar una lineal son dos puntitos.
los cortes, básicamente. Bueno, los mejor en este caso son los extremos. Cuando x vale 0, esta función vale 1. Entonces aquí. Y cuando x vale menos 1, esta función vale 0. Entonces aquí. Entonces sería este pedacito de línea nomás. ¿Por qué lo dibujo? Bueno, el dominio está aquí, mejor dicho. El dominio ya te lo dan. Que sería básicamente de menos 1 hasta 0. Pero el rango lo puedo obtener. El rango sería desde 0 hasta 1. Ya saben que tengo que fijarme en el eje Y. Entonces el rango va de 0 hasta 1, que es lo que está aquí. Por eso yo lo hago gráficamente porque es más fácil ver los extremos. Entonces el dominio es de menos x, mayor que menos 1 hasta 0. Es esto de aquí. Y el rango sería en cambio de 1 hasta 0, o de 0 hasta 1. Lo hago porque yo voy a intercambiar este rango, lo voy a poner en el dominio. Y luego simplemente hago el cambio de variables y despejo y. Entonces me va a quedar que la función inversa va a ser igual a x menos 1, pero ahora x tiene que ser de 0 de 0 en 1, porque era el rango de la función inicial. Y eso lo puedo dibujar también, que es la parte que está acá, desde 0 hasta 1. Finalmente me queda la otra parte, que en este caso el dominio. Esta de aquí es una función cuadrática. ¿Se acuerdan que por las reglas de graficación, esta función se mueve una a la izquierda? O sea, tienes la cuadrática inicial, la mueve una a la izquierda y el menos la refleja con respecto al eje X, entonces te va a quedar acá abajo. Y tienes que tomar en cuenta solo el brazo izquierdo, entonces sería esta parte que está acá. Solo el brazo izquierdo. Entonces ya tomas en cuenta eso, te das cuenta que el rango lo puedes ver aquí. El rango de esta función es desde 0 hasta el menos infinito. Entonces el rango de esa función es de 0 hasta, y por eso pones aquí que es y menor o igual que 0, que es el rango de esta función. Son los valores que puede tomar y. El dominio sigue siendo como les dice aquí, desde menores que menos 1. Ahora, si se dan cuenta, estamos tomando el brazo izquierdo de la parábola, o sea, el brazo negativo. Entonces tengo que tomar en cuenta que cuando saque la raíz, tengo que poner la raíz negativa. Ya, y entonces hago el cambio de variables aquí. Esta es y igual menos x cuadrado más 1. Hago el cambio de variables y despejo y. Me va a quedar esto. Pero como les dije, como estoy tomando el brazo negativo, tengo que tomar la raíz negativa. Entonces la inversa va a ser menos 1 menos raíz de menos x, con x menor o igual que 0. Donde este es menor o igual que 0 era el rango de la función, de esa parte de la función, mejor dicho, que pasa a ser ahora el dominio. Y este dominio pasa a ser ahora el rango. Entonces eso lo grafico y sería esta parte que está aquí. Entonces así sería toda la gráfica. Si se dan cuenta, yo hice aquí, no es tan difícil hacer la gráfica inicial. La parábola, la línea y luego la parábola, que es la verde. Aquí está bien hecha. Y la de la inversa sería esta parte que está aquí. Y finalmente, la regla de correspondencia es todo lo que acabo de sacar con sus respectivos dominios. Y así se saca una función inversa de una función por partes. ¿Ya? Entonces, si es un poco laborioso, tienes que trabajar con cada una de las partes, sabiendo qué dominio estás trabajando. Entonces, tienes que hacerlo del cambio de variables, pero tienes que saber bien cuál va a ser el nuevo dominio. Y el nuevo dominio es el rango de la función normal. Entonces, tienes que saber sacar el rango. Entonces, sacas la nueva regla de correspondencia y con como dominio el rango de la función normal. Entonces, y finalmente lo que les dije de las funciones cuadráticas, tienes que tomar en cuenta qué brazo de la cuadrática estás usando. Si estás usando el brazo positivo, cuando saques raíz, tienes que trabajar con la raíz positiva. En cambio, si estás trabajando con el brazo negativo, con el brazo izquierdo de la parábola, mejor dicho, tienes que trabajar con la raíz negativa. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Esas funciones inversas y cómo obtener las funciones inversas.
Esta es la gráfica y esta es la respuesta. Entonces continuemos porque faltan 2 capítulos todavía, 2 subunidades. Ya saben que si hay alguna duda, pregunten, por favor, no se queden con las dudas. Pregunten. Muy importante que pregunten. Muy importante y muy útil para ustedes. Entonces, si no hay más preguntas, continúo. La función polinomial. Entonces vamos a ver ahorita lo que se llama como función polinomial. Una función polinomial es una función de la siguiente forma. ANX a la n más AN menos 1, X a la n menos 1 más hasta A igual 0. O sea, ¿se dan cuenta? Es una función, es un tipo de función que básicamente engloba todas las funciones que hemos visto hasta ahora. La función lineal es una polinomial. La función cuadrática también lo es. Sí, solo hemos visto esos dos tipos de funciones hasta ahora. Entonces, esas dos tipos de funciones son, en general, una función polinomial. Entonces, donde n-1 hasta a0 son números reales, pertenece a los enteros positivos, incluyendo al 0, y el dominio de esta función, como los dominios que hemos visto hasta ahora, son todos los números reales. Entonces, el dominio de esta función, es decir, los valores que puede tomar de x, son todos los números reales sin problemas. También tenemos lo que se llama como el grado del polinomio. El grado del polinomio no es nada más que el mayor exponente de la variable presente en el polinomio. La variable en este caso es x, el mayor exponente es n, entonces por eso decimos que en este caso el grado es el exponente n. Y claro, a_n no tiene que ser 0, porque si a_n fuera 0, entonces este no sería su mayor, sino el de acá. No tendría sentido. Entonces por eso a_n no debe ser 0. Entonces un ejercicio de reconocimiento de polinomios, de funciones polinomiales, tengo estas funciones y tengo que ver si son polinomiales. Esta de aquí es una función polinomial de grado 3, es decir, el mayor exponente de la función de la variable x es 3. Esta de aquí, raíz de x menos 1, no es polinomial porque tiene un exponente fraccionario. Ya saben que los exponentes deben ser enteros. Esto de aquí es x elevado a la 1 medio, lo cual no es entera, el exponente. Entonces, las raíces no son polinomios. En cambio, si yo tengo una función constante, si es polinomial de grado 0, aquí vemos que el grado sí puede ser 0. Entonces, si es una función polinomial de grado 0. Y esta de aquí, que es un cociente de dos polinomios, no es un polinomio, porque es un cociente de dos polinomios. Entonces, esto de aquí no es polinomio y las demás sí. Ahora, vamos a definir la función potencia. La función potencia es similar a la función polinomial, solo es que solo tiene una potencia. Y vemos que la función polinomial son sumas de diversas funciones potencia. Entonces queremos ver qué pasa con cada potencia, cómo se comporta. El dominio de esta función sigue siendo todos los reales. A pertenecerá a los reales. A no debe ser 0 porque si no sería, no sería una función potencia. Y n puede ser un entero positivo. Entonces aquí estamos también, como les dije, también incluye a las cuadráticas, las lineales. Si fuera una función potencia de grado 1, es una recta con pendiente A y que contiene el origen de coordenadas. Básicamente sería algo así. Para n igual 1. Una línea recta que pasa por el origen. ¿Se acuerdan? Esto es una función impar. En cambio, si el grado es 2, sería una parábola, que como ya vimos, si A es mayor que 0, sería cóncava hacia arriba. A mayor que 0, que pasa por el origen. Y si A es menor que 0, sería una parábola que va hacia abajo. Entonces, aquí vamos a ver un poco de las gráficas de la función potencia cuando n es par y mayor que 1. Entonces, tienen comportamientos similares a la función cuadrática. La azul es x al cuadrado. La roja es x a la cuarta y la verde es x a la sexta.
se dan cuenta que tienen comportamientos similares, son pares. Todas estas funciones son pares porque son simétricas al respecto al eje Y. Solo que la diferencia es que todas tienen corte en 1,1. En 1, todas las funciones valen 1. Pero ya después de eso van creciendo, obviamente las que tienen potencias mayores van creciendo más rápido, mientras las menores van creciendo más lentos. Vemos que sufre lo que le dije ahorita, sufre un alargamiento horizontal, vertical que digo, cuando n es mayor cuando n crece, es decir, crecen más rápido. Pero en cambio, cuando tenemos que son menores que 1, entre más grande sea n, más pegado al eje X es la función, como podemos ver aquí. Es decir, sufren un alargamiento, una compresión vertical. Se pegan más al eje X. En cambio, si n es impar, tenemos, y el dominio y el rango de estas funciones potencias, el rango de estas funciones potencias cuando n es par, serían los positivos porque si se dan cuenta solo tenemos valores de 0 hasta el más infinito. Entonces el rango de estas funciones, cuando son de las funciones potencias, cuando la n es par, es del 0 hasta el más infinito. Y como les dije, son pares, todas son pares. La función par, ¿se acuerdan lo que es la función par? F de menos x es igual a f de x. En cambio, si n es impar, aquí, si n es impar, tiene una forma similar a la cúbica. En este caso, el azul es x al cubo, la roja es x a la cuarta y la verde es x a la la roja es x a la quinta y la verde es x a la séptima. Entonces tienen funciones similares a la x al cubo. Pasa lo mismo que con las cuadráticas, que cuando el exponente es más pequeño, como que siempre todos se intersectan en el punto 1,1, porque 1 cualquier potencia es 1, entonces se intersectan aquí, pero entre más grande es el exponente, se ocurre una compresión vertical. Cuando es menor que 1, aquí se comprime, entre más grande sea el exponente, más cerca de x es, pero en cambio cuando es mayor que 1, entre más grande sea la potencia, es una alargamiento vertical, es decir, más rápido crece. Y todas estas funciones son impares, son funciones impares. Y aparte, el rango, en este caso, el rango de f, se dan cuenta, tanto es positivos como negativos. Entonces el rango en este caso sería todos los reales. Ya esas son las funciones potencias impares. Como vamos a tener que graficar, no podemos graficar cuando son muy grandes las potencias, porque toman propiedades muy raras. Por lo tanto, tendremos otras técnicas y no vamos a tener que graficar potencias muy grandes. Pero tenemos que saber algo muy útil, que las funciones polinomiales son suaves y continuas. Toda función polinomial es suave y continua. Suave quiere decir que no hay bordes puntiagudos, o sea que las funciones no hace esto, o sea, como que está aquí y sigue así. O sea, esos bordes puntiagudos no hay. Entonces siempre es suave, quiere decir que no hay esos bordes. Y continua, recordamos que continua quiere decir que no hay saltos. No hay saltos, ¿se acuerdan que en la función escalón había ese salto? No, era al revés. Había ese salto. Entonces no hay ese tipo de saltos. Entonces las funciones polinomiales, cuando grafiquemos, tenemos que tomar en cuenta esas dos cosas. Suave, no hay bordes puntiagudos. O sea, obviamente es algo muy informal. Y continua, que no hay saltos. Ya, entonces, como les dije, si recordemos que los cortes con el eje X, como les dije cuando vimos a ese control de lectura, siempre va a ser igualando a 0 la función. Siempre, siempre, para cualquier función, que si quiero saber los cortes con el eje X, debo igualar a 0 esa función y resolverla.
Entonces, es muy fácil hacerlo cuando factorizamos la función polinomial. Si factorizamos la función polinomial, podemos saber cuándo es igual a 0 de manera muy fácil. Recordemos la cuadrática. La cuadrática, por ejemplo, si yo tengo que x menos 2 por x más 3 es igual a 0. Bueno, si esta es la función, mejor dicho. Si esta es la función f de x, yo puedo hallar muy fácilmente los cortes con el eje x, ya que ya está factorizada, simplemente lo igualo a 0. X más 3 igual a 0. Entonces yo lo único que digo es que cada factor tiene que ser igual a 0. X menos 2 tiene que ser 0. O x más 3 tiene que ser 0. Y de ahí despejo que los cortes son en x igual 2 y en x igual menos 3. Ya, esto de aquí lo puedo hacer para cualquier grado de polinomio, siempre y cuando lo pueda factorizar. O sea, si fueran 3 factores, yo digo que cada uno de los factores es igual a 0 y así puedo obtener los cortes con el eje x. Ya, y tenemos que si, claramente, que si debido a eso, debido a esto, si tenemos un valor R en el cual f de R es 0, es un corte. Acuérdense que básicamente estamos buscando los valores que hacen que f de x sea 0. Si en cambio tenemos un valor de R que me haga esa función 0, ya tenemos, eso básicamente es uno de esos valores que también es un corte de la función con el eje x. Y como les dije ya antes, se denominan también cero o raíz de la función. O sea, ya saben, como les dije, ceros, raíces o cortes con eje x son exactamente lo mismo, para el mismo nombre, para lo mismo. Y son los ceros reales de la función, los que intersectan la gráfica con el eje x. Entonces recordemos, como les dije, los cortes con el eje x, por ejemplo, son estos que están aquí. Entonces esos son los llamados ceros o raíces de la función. Por ejemplo, si este es c, digamos que este es punto C, entonces el corte sería en C, 0, f de C, la función evaluada en C es 0, y decimos que C es una raíz o un cero de la función. Entonces todo eso de ahí es lo mismo. Ya. Entonces vamos a seguir viendo acerca de funciones polinomiales. Ahora vamos a ver acerca de estos cortes, qué propiedades tienen. Empezando por la propiedad de la llamada multiplicidad de ese corte, de esa solución. Entonces, cuando factorizamos, si vemos que en vez de x menos r normal, como acá teníamos, a la 1, vemos que tenemos que en realidad es x a la menos r a una potencia m. Entonces vemos que definimos la multiplicidad como el mayor valor de esa potencia, o sea, de la potencia de x menos r que divide al polinomio. Dicho de otra manera, si x menos r a la m divide al polinomio y x menos r a la m más 1 no divide, entonces R es denominado cero de multiplicidad m. Básicamente quiere decir la potencia de x menos r. Por ejemplo, como les dije, x menos, en el caso de la factor de acá, ambos son de multiplicidad 1 porque la potencia de 1 si la divide, pero si yo quiero ver si x al cuadrado, x menos 2 al cuadrado divide a este polinomio, x menos 2 al cuadrado, o sea, con una potencia más, voy a ver que esta potencia no divide aquí. Se va a simplificar con una, pero ya la otra te va a quedar de denominador x menos 2 y no se va a dividir. En cambio, si tuviera mi función polinomial, si tuviera mi función polinomial, f de x es igual a x menos 2 al cubo, por ejemplo, por x menos 4. En cambio, yo veo que x menos 3 menos 2 al cubo sí lo divide porque se simplifican, pero x al menos 2 a la cuarta, es decir, a una potencia más, ya no lo va a dividir, porque se va a simplificar hasta el cubo, pero te va a quedar un x menos 2 en el denominador. Entonces eso es básicamente la multiplicidad. Básicamente el exponente
En otras palabras, es el exponente del factor cuando lo factorizas completamente. Si R es un 0 de multiplicidad par, es decir, si este valor es un 0 de multiplicidad par, ya sabemos que con 0 me refiero a cortes con el eje X, entonces el signo de F no cambia localmente de un lado para otro de R. En cambio, si es de impar, el signo sí cambia localmente. Esto de aquí es lo que les dije. ¿Se acuerdan de que cuando resolvíamos inecuaciones, yo les dije que si el factor es exponente postpar, entonces no hay un cambio de signo, es por esto. Y si era impar, sí había el cambio de signo por esto de aquí. Entonces, por ejemplo, me dan esta función polinomial, x menos 3, x más 2 al cuadrado por x menos 1, un tercio a la cuarta. Ya completamente factorizada. Entonces yo puedo ver fácilmente la multiplicidad de los ceros. Primero, los ceros, identificarlos. Para identificar los ceros, cuando está completamente factorizada, simplemente igualo cada factor a 0. Por ejemplo, x menos 3 a 0. X igual a 3 es un 0. X más 2 igual a 0. X menos 2 es otro 0. Y finalmente x menos un tercio igual a 0. X es un tercio, es el último 0. Entonces estos son 3 ceros. Entonces, como x más 2 está elevado al cuadrado, este 0 es de multiplicidad 2. Y como x a la menos un tercio está elevado a la cuarta, este es otro 0 de multiplicidad 4. Entonces, ese define la multiplicidad. Puedo ver en la gráfica, que es lo que está aquí. Por ejemplo, este 0, este es el de multiplicidad 3. Este es el 0, es 3. Y vemos que como el x menos 3 tiene multiplicidad 1. Déjenme poner aquí. X igual 3, multiplicidad igual a 1, x igual a menos 2, tiene multiplicidad igual a 2, y x a la 1/3 tiene multiplicidad igual a 4. Entonces, como el x igual a 3 tiene multiplicidad 1, vemos que la función sí cambia de signo. Es decir, aquí la función era negativa y acá es positiva. O sea, en ese 0 cambia de signo. Pero, por ejemplo, en este 0 que está aquí, que es el 1/3, aquí, 1/3, podemos ver que la función es negativa, toca a 0, pero sigue siendo negativa. Entonces, en ese 0 de multiplicidad par, no ocurre cambio de signo. Y acá en el último 0, que es menos 2, que también es multiplicidad par, vemos que tampoco ocurre cambio de signo. O sea, sigue siendo negativo. Llega ahí a 0, pero luego sigue siendo negativo. O sea, no hay cambio de signo. En los ceros de multiplicidad impar sí hay cambio de signo, como en este, de negativo a positivo, pero en los de multiplicidad par no hay cambio de signo. Sigue siendo negativo, sigue siendo negativo. ¿Ya? Eso es con respecto con los ceros de una función polinomial y la multiplicidad. A lo que está aquí. Ya, me piden lo siguiente, un ejercicio. Me piden construir una función polinomial que cumple las siguientes propiedades: que f sea de grado 5, que x igual a 2 sea una raíz de multiplicidad 2, x igual a 1 sea una raíz de multiplicidad 1, que el coeficiente de x a la quinta es 2, que f de 0 es menos 8 y f de 3 es 40. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer este ejercicio? Como les dije, el hecho de que digas que x menos 2, que x igual a 2 sea una raíz de multiplicidad 2, quiere decir que x menos 2 al cuadrado divide a f de x. Así que acuérdense que este símbolo quiere decir que divide. O dicho de otra manera, que x menos 2 es un factor de f de x, que es básicamente lo que está aquí abajo. Este sería f de x. Es un factor. Lo mismo con x a la menos 1. Quiere decir que x a la menos 1 divide f de x. O dicho de otra manera, que x a la menos 1 es un factor de f de x. Entonces, por eso aquí yo digo que f de x tiene x menos 2 al cuadrado y x menos 1.
Ahora, como me dicen que el coeficiente de x a la quinta es 2, entonces yo simplemente lo multiplico por 2. Y como tiene coeficiente 5, debido aquí tengo el coeficiente 2, aquí tengo coeficiente 1, entre ambos me van a quedar una función polinomial de coeficiente 3. Lo que me falta es multiplicar una función polinomial de coeficiente 2, es decir, una cuadrática. Para estos factores, yo siempre considero que el coeficiente que está multiplicando la x es 1. Entonces yo le pongo 1. Pero mis incógnitas serían bx más c. El coeficiente de x y el coeficiente de c. Entonces por eso yo defino que f de x es esto de aquí, que es igual a 2 por x menos 2 al cuadrado, por x menos 1, por x al cuadrado más bx más c. Ahora yo lo que hago es, ahí veo lo que ya he usado. Esto ya lo usé para que sacar el cuadrática. Esto ya lo usé para decir que x menos 2 al cuadrado es un factor. Esto ya lo usé para decir que x menos 1 es un factor. Entonces vamos a usar, por ejemplo, que f de 0 es igual a menos 8. Entonces yo evalúo f de 0 en la función. Me va a quedar f de 0, me va a quedar 2. Por aquí me queda menos 2 al cuadrado. 0 me va a quedar por menos 1. Y aquí 0 por c. Y todo eso, como dice, es igual a menos 8. Es decir, que menos 8 va a ser igual a 2 por 4 por menos 1, menos 8, c. Quiere decir que c es igual a 1. Entonces, con este dato, yo hallé que c es igual a 1. Solo me falta hallar b. Entonces, con b lo que hago es igualar f de 3. Uso el último dato, que f de 3 es igual a 40. En este caso, f de 3, yo lo que hago es evaluar. Me queda este producto. En la función estoy evaluando 3. Me dicen que es 40. Entonces, me hago esta igualdad. Despejo. Y me queda que b tiene que ser 0. Y finalmente la función polinomial resultante sería con b0 y con c1 sería 2x menos 2 al cuadrado, x menos 1, x al cuadrado más 1. Y esa sería la respuesta. Entonces, importante cuando te dicen que es una raíz de multiplicidad 2, que x igual 2, es una raíz de multiplicidad 2, quiere decir que x menos 2 es un factor de f de x. Por lo tanto, yo f de x lo voy a poner con ese factor. Lo mismo con cuando x igual 1 es una multiplicidad de raíz 1. Entonces quiere decir que x menos 1 es un factor de f de x. La multiplicidad define el exponente. Como dicen que f es de grado 5, aquí yo tengo un cuadrado, aquí yo tengo un lineal, x al cuadrado, x a la 1. Cuando multipliquen me va a quedar x al cubo. Como x es de grado 5, entonces este tiene que ser de grado 2. Los grados se suman cuando haces productos, por si acaso. Entonces aquí tienes grado 3, grado 2, y ahí te queda el grado 5. Y finalmente el coeficiente de x2 quiere decir que tienes que multiplicar por 2. El coeficiente del mayor exponente por 2. Y ahí resuelves con estas dos variables. Ya. Entonces tengo ahora el teorema de valor intermedio, que en este caso lo único que nos va a permitir es saber si hay una raíz. O sea, ya saben que cuando hablo de raíz o solución o cero, estoy hablando de cortes con el eje X. Cortes con el eje X. Entonces, lo que me dice básicamente es que si tengo dos valores A y B, y tengo que f de A, o sea, la función evaluada en A y la función evaluada en B son de signos distintos, entonces hay al menos un cero entre f y A. La demostración es un poco, usa cálculo, que no hemos visto, pero es bastante intuitiva. Por ejemplo, si yo grafico, básicamente esto me dice que si yo tengo una función, tengo A y B, y tengo que f de A, digamos en este caso es negativo, entonces f de B tiene que ser positivo. Si son de signos distintos, entonces de ley va a haber un cero entre A y B. Es un poco
obvio porque debido a que recordemos que dijimos que la función es continua. Entonces de aquí yo tengo que ir acá. Si lo hago, y tiene que ser continua. Entonces, sea como sea que yo lo haga, de ley voy a intersectar al eje X, de ley. Entonces lo intersecto en este punto. Y ese sería un 0. Ese sería un 0 de la función. Entonces, debido a que es continua, eso es lo que se llama el valor intermedio. Por ejemplo, si me dicen que esta función polinomial, demostrar que tiene una raíz entre 0 y 1, lo que tenemos que hacer es verificar el valor de la función en 0 y en 1. Y si hay un cambio de signo, entonces quiere decir por este teorema, que es el valor intermedio, quiere decir que ahí hay un 0. Entonces tenemos que f de 0, evalúo 0 aquí, 0, 0, 0, te queda menos 1. Y evalúo f de 1, me queda 10. Como f de 0 es menor que 0, f de 0 es negativo y f de 1 es positivo, entonces debido al teorema de valor intermedio, hay efectivamente una raíz en ese intervalo. Aquí está la gráfica. 0 sería acá, f de 0 sería aquí, f de 0 es esta, y f de 1 sería por aquí, que salía a 10, mejor dicho, no está por acá arriba. Entonces, entre ambos, como hay un cambio de signo, yo sé que aquí hay un 0 y es aquí. No sé el valor, obviamente no me va a decir el valor, no tengo forma de saberlo, pero yo al menos ya sé que es aquí. De hecho, si ven algo, creo que se meten a análisis numérico, cuando ya estén dentro de la escuela, ahí les van a enseñar un método para hacer que yo no lo vi, pero sé que vas a recortando usando el valor intermedio, recortando este rango, este valorcito, mejor dicho, para hallar ese valor. No me acuerdo cómo tenía su nombre, algo de Newton, no me acuerdo el nombre exactamente. Pero en este caso, como les digo, yo no sé el valor, yo solo sé que entre estos dos valores de 0 y 10, 0 y 1 que digo, hay un 0, un corte con el eje X. Ahora vamos a ver funciones de operaciones polinomiales, operaciones que hablo. Es lo mismo que ya vimos. Lo bueno es que, como les dije, las funciones polinomiales están definidas con la misma regla de correspondencia en todo el dominio. Por lo tanto, simplemente la suma sería la suma de ambos, la resta de ambos, el producto de ambos, y la división sería la división de ambos. Pero, como les dije en las funciones también que vimos, cuando vimos operaciones de funciones, vimos que el denominador no puede ser 0. Por eso yo tengo que decir que este denominador no puede ser 0. En las divisiones. Ahora vamos a ver un poco más acerca de las divisiones. Las divisiones de dos polinomios P y Q de X. Puede expresarse como P de X es igual a C de X por Q de X más L de X, donde todos estos polinomios son, bueno, donde todo esto de aquí son polinomios. Ya. Entonces, todo esto de aquí son polinomios. Tenemos que este de aquí es por ejemplo, si el grado del polinomio del dividendo es n, o sea, este de aquí es n, y el de divisor es m, o sea, de aquí es m, este es el divisor. Entonces, este c de x se llama cociente, tendrá grado n menos m, y el residuo será grado m menos 1. Entonces, son los grados de los que están aquí. C de x se llama polinomio cociente, y r de x es el residuo. Entonces, se puede expresar de esa manera. Es muy similar a por ejemplo, si yo divido con enteros, si yo divido 7 dividido para 3, digamos que esto es igual a 2 y me queda residuo 1. Eso quiere decir que 7 es igual a 3. Entonces, el cociente sería 2. Este es el cociente. Y el residuo sería 1. O sea, básicamente es muy similar. Cociente y residuo. Con polinomios. Yo puedo expresarlo de esta manera. Entonces, por ejemplo, podemos dividir, vamos a ver lo que se llama división sintética, que es un proceso simplificado para realizar las divisiones de polinomios. Por ejemplo, pero primero recordemos, claro,
cómo se divide en polinomios. Tengo este polinomio que lo quiero dividir para este binomio. Entonces lo que debo hacer es ver el primerito y dividirlo para el primerito que está acá. Entonces sería 4x al cubo dividido para 4x. No, para x que digo. Me queda 4x cuadrado. Entonces yo lo pongo aquí. Y multiplico cambiando de signo. Por ejemplo, aquí 4x cuadrado por 2 me queda 8x cuadrado. Lo cambio de signo. O sea, me queda menos 8x cuadrado. Entonces le cambio de signo. Y acá 4x cuadrado por x me queda 4x al cubo y le pongo el signo menos porque lo cambio de signo. Y hago la suma. Entonces aquí se va. Y aquí me queda 5x cuadrado. Entonces bajo el siguiente. De nuevo divido el 5x cuadrado para x menos 2. Para x mejor dicho. 5x cuadrado para x. Me queda 5x. Entonces lo pongo así como está. Entonces ahí multiplico 5x por menos 2, me queda menos 10x, le cambio de signo, más 10x, y luego 5x por x me queda menos 5x cuadrado, o sea, cambiándole el signo. Se va esto, me queda 2x más 4, entonces me queda que esto, aquí hago de nuevo 2x dividido para x, me queda 2, entonces 2 por menos 2 es menos 4, le cambio de signo es más 4, y 2 por x, me queda 2x menos 2x. Y aquí se va de nuevo esto y me queda 8. Entonces yo sé que este era el polinomio inicial. Este era P de x, digamos. Este es el Q de x, este es el dividendo y este es el divisor. Entonces este se llama el cociente y este es el residuo. Entonces ese es, y ahí lo puedo expresar de esta manera, de la manera que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, este es un proceso un poco largo. Podemos hacerlo mucho más rápido usando lo que se llama división sintética. Entonces, la división sintética, lo que hago es olvidarme de las x, solo trabajo con coeficientes. Entonces, voy a hacer lo mismo que está aquí con coeficientes. Entonces, lo primero que hago es escribir los coeficientes de la función polinomial f en potencias descendientes de x en la primera fila, complementando con ceros en caso de ser necesario. Me refiero en casos de que no estén todas las potencias. Por ejemplo, en este caso, el 4x cubo menos 3x cuadrado menos 8x más 4. No falta ni una potencia desde el cubo hasta 0. Está el cuadrado, está el lineal. Entonces tendría que copiar nomás 4 menos 3 menos 8 y 4. Eso es lo primero, el primer paso. Escribir los coeficientes de la función polinomial en orden descendente de las potencias de x. De 4 menos 3 menos 8 y 4. Entonces traslado. Algo que tengo que tomar en cuenta es como x menos 2. Entonces tengo que trasladar aquí 2 positivo. Le cambio el signo. Si fuera x más 3, si yo quisiera dividirlo para x más 3, entonces tengo que trasladar este 3 aquí, como negativo, como menos 3. Entonces traslado este 2. Lo que hago ahora es bajar este 4. Entonces bajo el 4, multiplico 2 por 4, 8, y realizo la suma. Menos 3 más 8 es 5. Entonces repito el proceso, este 5 lo multiplico por 2, aquí 10, hago esta suma, me queda 2. Entonces luego repito el proceso, 2 por 2, 4, hago la suma y 8. Entonces esta es la división sintética. Aquí puedo ver que esto de aquí va a ser el cociente, como vimos que la potencia, el grado disminuye en 1 con respecto a f de x, entonces sería x cuadrado, 4x cuadrado más 5x más 2, y el residuo sería 8. Entonces esa es la división sintética y solo sirve para dividir para binomios, por si acaso, para dividir con para binomios. Entonces, sabiendo esto, ahora vamos a ver el teorema del residuo. El teorema del residuo nos dice que si f de x es dividido para x menos c, o sea, básicamente lo que estamos haciendo aquí, el residuo, o sea, este valorcito, el residuo, es f evaluado en c. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, acá, si yo evalúo f en 2, me va a quedar el residuo, que es 8.
Aquí tengo un ejemplo de cómo hacerlo. Me dicen ahora que determine el valor de k para que dividir el polinomio entre x menos 1 se obtenga como residuo menos 1. Entonces se lo voy a dejar planteado para que lo resuelvan. Por ejemplo, este es un ejercicio de hallar valor de k y k1. Entonces me dicen que lo divido para esto, se obtengan residuo menos 1. Esto quiere decir que si yo tengo p de 1, evalúo este de aquí, tiene que darme menos 1. O sea, 2 al 1 al cubo más k por 1, bueno, k1, menos 1, menos 3k2, tiene que ser menos 1. Y lo otro me dice que si yo lo divido entre 2, entre x más 2, el residuo es 0. Es decir, que p de 2, de menos 2, cambio de signo, tiene que ser 0. Entonces eso quiere decir que aquí evalúo el menos 2, va a ser 2 por menos 2 al cubo, más k1 por menos 2, menos menos 2, menos 3k2, es igual a 0. Ya, ahí les dejo planteado, son básicamente dos ecuaciones con dos incógnitas, los puedo resolver de diversas maneras. Lo importante es el teorema del residuo, o sea, el residuo al dividir entre x menos c es igual a la función evaluada en c. Entonces tenemos que ese teorema del residuo se puede convertir en el teorema de factor. Ya sabemos que para que sea factor, para que x menos c sea factor, quiere decir que el residuo es 0. Entonces decimos que el teorema del factor me dice que para que x menos c sea factor, como debido al teorema del residuo, f de c va a ser igual al residuo. Si es factor, el residuo es 0, entonces f de c tiene que ser igual a 0. Entonces decimos que x menos c es un factor de f de x, si solo si f de c es igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos el teorema del factor para verificar que x más 4 es un factor de f de x. Evaluamos menos 4 y me queda que es 0. Por lo tanto, x más 4 sí es un factor de f de x. Tenemos que este de aquí. La graficamos y vemos que efectivamente f de 4 es un 0, un factor. O sea, f es un 0. Es un 0 de la función. Por lo tanto, x más 4 es un factor. Entonces, por ejemplo, x 4 es un 0. Por lo tanto, o sí, solo sí, bueno, no, por lo tanto, mejor dicho, x más 4 es factor, no, x menos 4. X menos 4 es factor de f de x. Ya. Como f de x es par, entonces en menos 4 también se va a cumplir lo mismo, por si acaso. Vamos a ver, de ella viene... entonces vamos a ver este de aquí. Se les puede dejar planteado para que lo resuelvan, porque desafortunadamente no hay mucho tiempo. Ya, por ejemplo, aquí me dicen que p de x es divisible para x menos 2. Quiere decir que p de 2 es igual a 0, porque por el teorema del factor. Y x menos 1 es raíz de multiplicidad 2. Entonces eso quiere decir que p de x va a ser igual a x menos 1 al cuadrado por otro polinomio q de x. Y debido a que p de x es de grado 5, q de x es de grado 2, entonces, claro, este de aquí es de grado 2, entonces q de x tiene que ser de grado 3. Por lo tanto, p de x va a ser igual a x menos 1 al cuadrado por, sería x al cubo, más bx, más cbx cuadrado, más cx más d. Y entonces con estas dos información, debería poder encontrar m y k. Obviamente aquí tengo que hacer este producto, para hallar tiene que quedarme esto. Y cuando yo evalúe p de 2, me tiene que dar 0. Entonces les dejo eso de trabajo. Pero lo importante es lo que acabo de hacer. Usar
el teorema del factor. Y esto de aquí es la x menos 2. Ay, no, me confundí. Ah, no, x menos 1 es multiplicidad 2. Y el teorema del factor cuando x menos 2 divide a p de x. Está bien. Entonces tenemos también lo que se llama forma anidada de la función polinomial, que básicamente es factorizar según se pueda para dejar solo factores lineales. Se dan cuenta, aquí puedo sacar factor común x y luego acá también, y me va a quedar esto que está aquí. O sea, estas dos funciones son idénticas, solo que le he sacado factor común y simplemente nos permite obtener de manera más rápida f de 4, por ejemplo, es la función evaluada en un valor, ya que realizamos menos operaciones. Y aparte es más ¿cómo se dice? Eficiente, más que todo, más precisa, ya que elevar potencias muy altas de un número te puede traer errores de decimales. Entonces tenemos ahora otros teoremas con respecto a las raíces de una ecuación polinómica. Tenemos teorema del número de ceros, que una función a lo máximo puede tener ceros igual que su grado. O dicho de otra manera, una función polinomial no puede tener más ceros que el valor de su grado. Y regla de signos de Descartes, me dicen que si f es una función polinomial, el número de ceros positivos de f es igual al número de variaciones en el signo de los coeficientes de f. O igual a este número menos un entero par. En cambio, el de los ceros negativos es el número de variaciones del signo de los coeficientes de f de menos x o a ese número menos un entero par. Y tenemos el teorema de los ceros racionales. Entonces, el teorema de los ceros racionales me dice que si f es una función de grado 1 superior de esta forma, básicamente una función polinomial, donde n no es 0 y a0 es 0, eso quiere decir que cada coeficiente, donde cada coeficiente es un entero, donde an menos 1, etcétera, son enteros, si P de Q, una fracción irreducible, es un cero racional de f, entonces P debe ser factor de A0 y Q debe ser factor de AN. ¿Ya? Entonces es una propiedad que cumplen los ceros racionales. Obviamente puede ser que existan que F tiene ceros que no son racionales, o sea, irracionales, lo cual no podríamos encontrarlos, pero si son racionales deben cumplir esta propiedad. Por ejemplo, aquí puedo, si quisiera retomar el teorema de los ceros racionales, déjenme ver en el libro mejor porque tengo miedo de quedarme sin tiempo para ir rápido. Ya, entonces básicamente, como les digo, el teorema de los ceros racionales me dice que si P sobre Q es un cero racional, entonces tenemos que tener que P debe ser factor de A y Q debe ser factor de A a la N. Entonces yo sé que si existe un P sobre Q tal que es raíz, entonces Q debe ser factor de AN. Es decir, Q debe, en este caso Q es factor de AN, en este caso es 1. Entonces Q es factor de 1. Eso quiere decir que Q puede ser más menos 1. Sí. Q puede ser más menos 1. Y si P, entonces P y tiene que ser factor de A sub 0, que en este caso es 6. Entonces eso quiere decir que P es factor de menos 6. Por lo tanto, P puede ser cualquiera de los factores de menos 6, que sería más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Y si divido ambos, pues me va a quedar que P sobre Q, si
Si este polinomio tiene alguna raíz racional, tiene que ser de la forma P sobre Q, o sea, es decir, más 1, más menos 2, dividiendo ambos, más menos 3, todas las posibilidades, más menos 6. Entonces, lo que me sirve este teorema no me va a permitir encontrar rápidamente, directamente, mejor dicho, un 0, sino me va a dar menos posibilidades que yo deba probar. Entonces, yo debería probar con cada uno de estos para ver si me hace un 0 o si es una raíz. ¿Cómo puedo probar? Puedo usar el teorema de factor, es decir, evaluando. Si evalúo, voy a ver que f de 1 me va a quedar menor que 0 y f de 2 es 0. Entonces quiere decir que f de 2 es un factor. Por lo tanto, x menos 2, eso quiere decir que f de x va a ser igual a x menos 2 por otro polinomio, digamos q de x. En este caso, q de x es de grado 2. Grado 2. Y aquí lo que puedo hacer es dividir f de x para x menos 2 usando división sintética y ahí termino de hallar q de x. ¿Ya? Entonces sí fue un poco rápido, como les dije. No hay mucho tiempo, pero lo pueden ver en el libro, la solución. Lo importante es que, como les dije, este te permite hallar los ceros fraccionarios de este polinomio, si es que existen, claro. Si fueran irracionales, entonces no habría nada que hacer. Y no te permite hallar directamente, sino te da posibilidades que debes probar. Entonces, uno de estos de aquí podría ser un 0, y si no es ninguno, entonces no tiene ceros racionales. Los ceros son irracionales, por ejemplo, que puede darse el caso. Ya, ahora vamos a ver función racional. Finalmente, para terminar, función racional. Función racional no es nada más que la división de dos polinomios. Entonces, función racional, tengo p de x es igual a p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son dos polinomios. Entonces, esto es una función racional. El dominio, como vimos, debido a que q de x está en el denominador, tengo la restricción de q de x no puede ser 0. Entonces, el dominio será x, los reales, menos los x que hagan 0 el divisor. Eh, Esos no pueden ser tomados en cuenta en el dominio porque me van a quedar reales, me van a quedar infinitos. Y m y n pertenecen a los enteros positivos, incluyendo al 0. Entonces esas son funciones racionales. Se clasifican igual que las fracciones, dependiendo del grado. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces es propia. En cambio, si el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador, entonces es impropia. La función impropia puede expresarse de esta manera, donde c de x es otro polinomio. Ahora, vamos a ver lo que se llaman asíntotas. Asíntotas. Antes que nada, voy a darles una pequeña introducción de lo que es una asíntota. Una asíntota son líneas donde básicamente la función se acerca a esa línea, pero nunca la llega a tocar. Entonces, básicamente eso es asíntota. La función se acerca a esa línea, pero nunca la toca. Entonces, cuando va hasta el infinito, se va acercando, pero nunca la va a tocar. Eso es una asíntota. Entonces, tenemos primero asíntotas horizontales. Si cuando x tiende a menos infinito, o cuando x tiende a más infinito, los valores de f de x tienden a algún número fijo L, entonces la recta y de L es una asíntota horizontal de la gráfica f. Como máximo, la función puede contener dos asíntotas horizontales diferentes, como máximo, no más de dos. Entonces, ¿cómo podemos obtener esas asíntotas? Pues solo es con esta tabla. Si tenemos que f de x es esta función polinomial, podemos determinar las ecuaciones de las asíntotas de la siguiente manera. Si el grado del denominador, no, del numerador, es menor que el denominador. Aquí no le puse, espera. Aquí hay algo que está mal, aquí no le he cambiado m, aquí es m. Aquí también lo va a cambiar m. Ya.
Entonces, si el grado del numerador es menor que el denominador, entonces la asíntota es igual a y, es la ecuación y igual 0. Si en cambio el n es igual a m, ambos exponentes son iguales, entonces la asíntota de la ecuación es y igual a sobre n sobre b sobre n. O sea, dividiendo los coeficientes del exponente de mayor valor. En cambio, si n es mayor que m, no existe la asíntota. Ejemplo, me piden obtener la asíntota horizontal de esta función como el exponente del grado del exponente del numerador es igual al grado del denominador. Entonces la asíntota simplemente será 2 sobre 1, que es igual a 2. Es decir, y igual 2, usando este caso. Como podemos ver en la gráfica, esta es la función. Efectivamente, cuando x tiende al infinito, el valor de esa función se acerca hacia la asíntota, pero nunca la va a tocar en ambos lados. Entonces esas son las asíntotas horizontales. Para obtenerlos necesito saber esta gráfica, esta tabla que relaciona los exponentes del numerador con el denominador. Los grados, mejor dicho, el grado del polinomio del numerador con el grado del polinomio del denominador. Entonces, tenemos ahora las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, en cambio, son cuando x se aproxima a algún número c. En cambio, f de x tiende hasta el más infinito. O sea, bueno, o al menos infinito. Entonces, la recta x de c se denomina asíntota vertical. Entonces, ¿cómo obtenemos las asíntotas verticales? Para obtener asíntotas verticales, yo lo que debo hacer es factorizar el denominador y llevarlo hasta la forma irreducible. O sea, tiene que estar irreducible en la forma irreducible cuando todos los factores comunes sean factorizados. Como les dije al inicio, si hubieran factores irreducibles, entonces en ese caso no habría asíntotas, sino habría huecos en la gráfica. Por lo tanto, tengo que llevar a la forma irreducible, sin factores comunes. Y de ahí ya simplemente puedo ver que cuando los valores que me hagan q de x0, esos son las asíntotas verticales. Por ejemplo, me piden graficar esta función. Yo puedo ver que tengo que esto es irreducible. No hay forma de factorizar arriba con abajo. Entonces, igualo a 0 el denominador y resuelvo factorizando. Me quedan que x es igual a menos 1 y x es igual a 1. Entonces, estos dos valores son las asíntotas verticales. Son las asíntotas verticales. Y como pudieron haberse dado cuenta, este proceso de igualar a 0 el denominador es el mismo proceso que obtener el dominio. ¿Se acuerdan que cuando teníamos el dominio de una función, habían restricciones y una de esas restricciones era quitar los elementos que hagan 0 el denominador? Se hace por eso, porque en esos puntos existe lo que se llama asíntotas verticales o los huecos de la función. En palabras cortas, la función no está definida en esos puntos. Por lo tanto, esos serían dos asíntotas verticales y el dominio sería los reales sin contar esos dos puntos, porque en esos dos puntos la función llega hasta infinito, no está definida. Entonces la gráfica sería así. Se dan cuenta que en x igual menos 1 se va hasta el infinito, llega hasta el menos infinito, y en f igual 1 también. Entonces esa sería la gráfica de esta función, x a la cuarta sobre x al cuadrado menos 2. ¿Y cómo se obtienen las asíntotas verticales? Pues igualando a 0 el denominador cuando está en su forma irreducible, es decir, cuando no se pueden factorizar arriba ni abajo. Ahora tenemos lo que se llaman asíntotas oblicuas. ¿Sí? Ya vimos que las verticales, las horizontales, ahora las asíntotas oblicuas, en cambio, son cuando x tiende a más infinito o menos infinito, los valores de f de x se aproximan a una recta que no es paralela a ninguno de los ejes. O sea que es
No es ni horizontal ni vertical, sino es oblicuo. Entonces, esa asíntota existe solamente cuando el grado del polinomio del numerador exceda en 1 al grado del polinomio del denominador. Solamente ahí existirá la asíntota oblicua, cuya ecuación, o sea, la ecuación de esa asíntota, de la recta de esa asíntota, será el cociente de la división de los polinomios del numerador y del denominador. Entonces, para obtener la ecuación de esa recta asíntota, debo obtener la división, debo obtener el cociente de la división de los polinomios del numerador y del denominador. Ejemplo, me piden hallar la asíntota oblicua de esta función. Yo sé que debido a que el grado del polinomio del numerador es 3 y el grado del polinomio del denominador es 2, entonces existe una asíntota oblicua. ¿Cómo la obtengo? Dividiendo. Entonces divido el numerador para el denominador. Aquí está el proceso de división. Entonces, este es el numerador y este es el denominador. El cociente será este. Entonces, esa cociente es la recta de la asíntota oblicua. Se divide igual que lo hicimos en antes. Dividimos este de aquí para el de acá. Me va a quedar 2x. Y lo pongo del signo que está acá. Entonces, cuando multiplico, le cambio de signo. 2x por 1 me queda menos 2x4. No, pues aquí es 1. 2x a la 1. Y acá tengo menos 2x al cubo y hago la resta y así voy con todo. Entonces este es el residuo y este es el cociente. Entonces el cociente es la ecuación de la asíntota oblicua. Entonces aquí está, por ejemplo, esta es la gráfica de esa función. El azul es f de x y la línea punteada es y igual 2x menos 5. O sea, una ecuación lineal. Y conforme x tiende hasta el infinito, la función se acerca a esa línea recta, pero nunca la va a tocar. Nunca. Entonces, eso es la definición de asíntota. Y se obtiene de esta manera la asíntota oblicua, haciendo la división. Y el cociente es la ecuación de la recta de esa asíntota. Y solo existe cuando el grado del polinomio del numerador es 1 mayor que el grado del polinomio del denominador. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Finalmente, para terminar la clase, vamos a tratar de terminarlo, que así me gustaría terminarlo. Entonces, algo que no se ve aquí son las ecuaciones de la recta. Esta asíntota es horizontal. Es una asíntota horizontal, y igual 4. Tengo dos asíntotas verticales, verticales, sí, que están en x igual 4. Y aquí x igual 4, menos 4, ¿qué digo? Tengo dos ceros que están en menos 2 y en 2. Y aquí tengo que este es 1. Esto quiere decir que f de 2 es igual a 0. F de menos 2 es 0. Y f de 1 es igual a 1. Entonces, ¿qué veo? Veo primero que el denominador lo puedo conseguir con las asíntotas. O sea, básicamente f de x va a ser una fracción en la cual el denominador, como tiene asíntota vertical en menos 4 y en 4, va a ser x menos 4 por x más 4. Entonces el denominador tiene que tener esas dos asíntotas. ¿Qué más veo? Veo que como tiene una asíntota horizontal, en y igual 4, la única forma de que tenga esa asíntota ahí es que arriba haya un polinomio del mismo grado que el que esté abajo. Acuérdense que para que sea la única forma de que sea una asíntota y igual a algo que no sea 0 es que ambos grados sean iguales. Entonces, como abajo me va a quedar una cuadrática, arriba me debe quedar una cuadrática también. Una cuadrática tal que el coeficiente de x al cuadrado debe ser 4, porque la asíntota es y igual 4. Entonces me va a quedar 4x cuadrado más bx más c.
donde B y C son incógnitas que yo tengo que averiguar. Entonces, así sería más o menos la forma de f de x. Abajo, con las asíntotas verticales. Arriba, debido a que hay una asíntota horizontal, tienen que ser grados iguales. Abajo te va a quedar una cuadrática. Entonces, arriba debe ser una cuadrática. Y para que se cumpla que la asíntota vertical es 4, y igual a 4, entonces el coeficiente de x cuadrado debe ser 4. Y b y de x y de c no sé qué será, qué valor será, pero los puedo obtener con esto. Primero, f de 2 es igual a 0. Entonces yo reemplazo 2 en esto de aquí. Me va a quedar f de 2, voy a ponerlo acá mejor, que así dejo un espacito. F de 2 va a ser igual a 4 por 2 al cuadrado, más b por 2, más c, sobre, abajo sería 2 menos 4, 2 más 4. Entonces esto va a ser igual a, aquí sería 16 más 2b más c sobre menos 2 por 6, y esto tiene que ser 0. Entonces aquí yo sé que 16 más 2b más c es igual a 0. Ya tengo una ecuación. Entonces, yo puedo tener otra ecuación reemplazando de f menos 2. Me va a quedar en cambio 16 menos 2b más c sobre menos 2 por 6 igual a 0. Entonces esto quiere decir que me va a quedar 16 menos 2b más c tiene que ser 0. Entonces aquí yo puedo obtener que si sumo estas dos, me va a quedar que 16 más, no, 16 no, 32 más 2c es 0. Sí. Entonces c es igual a menos 16. Ya. Entonces c es igual a menos 16. Y yo reemplazo en una de las dos. Digamos en la primerita. 16 más 2b menos 16 es igual a 0. Entonces aquí simplifico estas dos. Y me queda que b es igual a 0. Finalmente puedo comprobar este dato, que no ha sido tan importante como pensaba. Ah, y no es f de 1. Nadie me dijo nada. No es f de 1. F de 0 es igual a 1. ¿Qué hago? F de 0 es igual a 1. Porque es el corte con el eje Y. Corte con el eje Y es f de 0. F de 0 es igual a 1. Entonces, finalmente, f de x sería igual. Sí, los que ya tienen que salir ya pueden salir. Ya igual ya termino. Ya solo falta escribir la respuesta y ya está. Los que ya tienen que salir ya vayan a física. Solo voy a demorarme un minuto más, no más de un minuto. Entonces, la respuesta sería con b es 0. Entonces sería, y c es menos 16. Sería 4x cuadrado menos 16. Y abajo sería este producto, que me quedaría x cuadrado menos 16. Puedo comprobar que la última condición se cumple. F de 0 es igual a menos 16 sobre menos 16, que es igual a 1. Entonces esta es la respuesta. ¿Ya? Entonces, aquí nomás tengo que ver todos los datos y saber trabajar con ellos. Como se dan cuenta, importante es saber los grados de los polinomios. Si tú tienes un producto de por ejemplo, un p de x es grado 2 y q de x es de grado 3, por ejemplo, entonces este producto te va a quedar un polinomio l de x que va a ser grado, la suma de ambos, grado 5. ¿Ya? Entonces esto es un poquito, no sé si sea un poquito obvio, pero esto es debido a que los exponentes, máximos exponentes se van a sumar. Acuérdense que x al cubo
por x al cuadrado va a ser igual a x, se suman 5. Básicamente es por esto. Y ahí ya puedo resolver todo esto que está aquí. Preguntas, dudas, para ya terminar la clase. Ya los chicos de física ya se han debido, entonces ya es hora de terminar la No, clase. profe. ¿Mandé? Ahí, pero me quedó una duda, pero aquí en este ejercicio, ¿no? En el que hizo el último. Pero preguntan, ¿cuál es tu duda? Aquí, ¿por qué sale, uno hizo F0 es igual a 1? ¿Por qué sale Ah, 0? ¿por qué se da esto? Como les dije, Sí. es el corte. Es que el problema, bueno, este es el punto. Esta función está cortando en y en el punto 1. Aquí. Entonces, acuérdense, yo se los dije y se los he repetido muchas veces, se lo vuelvo a repetir. Los cortes con el eje Y siempre va a ser 0, no sé, un valor C, pongamos, 0,C. O sea, son tales que en 0, tales que la componente en X es 0. Entonces, si yo veo entonces este punto que está aquí es el 0,1. O sea, el 0,1. Porque el componente en X es 0. Se dan cuenta que la componente es 0 para que esté en el eje Y. Entonces, este punto pertenece a la función. Eso quiere decir básicamente que f de 0 es igual a 1. Porque este punto pertenece a la función. Todo Ah, punto, ya. exacto, todo punto pertenece a la función. Por ejemplo, este punto, no sé, no sé si lo puedo, no lo puedo saber. Bueno, el punto que está aquí. Este punto es el punto 2, menos 2,0. Este punto. Menos 2 en X y 0 en Y. Eso quiere decir que este punto pertenece a la función, por lo tanto, f de menos 2 tiene que ser 0. Entonces eso siempre se va a cumplir, ¿ya? Ah, ya, profe. Ya, Ya listo. Entonces entendí. eso se cumple para toda función, así que espero, por favor, les quede claro, si no, traten de repetir. Es básicamente ¿cómo es el core? O sea, una de las cosas básicas, no es básicas, importantísimas de entender una función. Comprender que cada punto de la gráfica es parte de la función y por lo tanto hace que cumpla la regla de correspondencia. F de la componente en X tiene que ser igual a Y. Entonces eso también es muy importante. Entonces si no les ha quedado claro, por favor traten de repetir o buscar por sus cuentas para que les quede claro. Entonces eso sería la clase de hoy. Me despido. Voy a dejar de grabar.